Continuemos con el análisis y el estudio de la institución que no se consolidó, quinta parte, y veamos lo que nos corresponde analizar a hoy, ahora. En otras palabras, solo Jesús el Mesías es el único digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Nadie más hasta ese momento lo podía hacer. No había nadie. Ya usted vio que el libro sentencia ninguno. Así que nadie más hasta ese momento lo podía hacer. Pero veamos qué hizo Pablo con la falsa enseñanza del rapto. Leamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17. Lo siguiente. Citamos. Dice Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los muertos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, que debió traducirse en el Mesías, porque Cristo no dice nada, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como puede apreciar, Pablo habla de algo que él no conoce y no sabe, ya que en primer lugar, él no es digno de abrir el libro, ni de mucho menos desatar sus sellos. Por lo tanto, no puede conocer el contenido de la voluntad de Dios, solo el Mesías Jesús. Y ese contenido no se hizo público a los siervos de Dios, sino hasta que el Mesías Jesús lo reveló antes de terminar el primer siglo, muchos años después de que Pablo había ya muerto. Así que obligatoriamente tenemos que hacer una serie de cuestionamientos. Como por ejemplo, ¿podía Pablo hablar de los planes de Dios si no los conocía ni podía conocerlos? Pregunta válida. Otra pregunta, ¿podía prometer un rapto que no se había enseñado y no lo había respaldado ni el mismo Mesías Jesús? Pregunta válida. Otra pregunta, ¿cómo podría conocer los planes de Dios Pablo si todavía no se le había entregado la revelación al único digno, que es Jesús el Mesías? Pregunta válida. Entonces, imagínese el problema que se genera por uno de los artífices o trabajadores para consolidar la institución, que mete un tema que no tiene ningún respaldo espiritual. Porque él, a nombre del Señor, dice que los que habremos vivido y los que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea que la venida del Señor tenía que ser en el primer siglo, porque de eso está hablando. Obvio que hoy en día, al pasar los siglos, la gente lo dice que es para ahora, ¿va? Pero la carta no era para ahora, ¿va? No dice, bueno, fíjese que para después del año 2000, 2000 y tanto, tiene que leerse de esta manera. No, la carta fue para su momento ¿cómo se llama? Era para los creyentes desde entonces. Entonces Pablo dice que por palabra del Señor, los que vivamos, él dice, nosotros que vivimos, o sea, los que están viviendo en el primer siglo, los que habremos quedado en el primer siglo, hasta la venida del Señor, o sea, se supone que tiene que ser ahí, por eso se también internacionalizó esa palabra maranata. Dice él que serán llevados, serán arrebatados juntamente con los muertos en el Mesías, en la nube para recibir al Señor y ahí estar siempre con él. La historia
que es la único testigo que nos queda, nos muestra que Pablo murió. Nos muestra que la venida del Mesías no se dio, aunque le había dicho que era palabra del Señor, pero no se dio. Tampoco resucitaron los muertos, tampoco fueron arrebatados, tampoco los recibieron en las nubes y tampoco están con el Señor todavía, como él dice que están. Entonces mire qué cosa tan más interesante, ¿verdad? Cómo nosotros, las personas, pretendemos a veces creer la voluntad de Dios y estamos totalmente alejados de ello, ¿verdad? Porque nadie conoce a Dios, porque Dios es Dios. Y pretender decir que conocemos la voluntad de Dios es un abuso, ¿verdad? Un abuso extraordinario. Entonces no podemos negar que aquí tenemos un problema planteado. Una persona que se supone que debería estar trabajando en la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios se mete en un problema serio. Empezó a querer decir, calcular, definir y sobre todo revelar cuándo vendría el Mesías Jesús. Y no bastándole eso, pues predijo que esa venida iba a ser en el primer siglo. Pero volvemos a repetir, la historia nos muestra que tal acontecimiento nunca acaeció. Y que, por el contrario, a finales del siglo I, se nos entrega otro texto. Y este es el libro de Revelaciones, en el cual se nos permite, por pura misericordia de Dios, por la gracia del Mesías Jesús, conocer los planes a futuro del mismísimo Dios, totalmente alejados de lo que decía Pablo, ¿verdad? Y dejando para la posteridad, para las nuevas generaciones de creyentes, que para que pudiera acaecer todos los eventos del fin, debía de cumplirse con una serie de parámetros. Y esos parámetros no eran los que decía Pablo. Él quedó desautorizado. Y pues, como toda persona que no es perfecta, pues cometió sus errores. Poco nosotros vamos a convertirnos jueces porque también nosotros cometemos errores. Y cada vez que cometemos un error, alabamos a Dios porque nos muestra algo que es único. Cada error nuestro nos muestra que solo Dios es perfecto. Y por eso lo alabamos, porque es perfecto. Y le damos gracias por no hacernos olvidar que nosotros sí somos imperfectos y que por eso nos equivocamos. Pero para asuntos de estudio y de enseñanza tenemos que dejar muy establecido que esta doctrina del arrebatamiento es falsa. Porque una cosa es lo que dijo Pablo y otra cosa es lo que dice Dios. Y a la iglesia de Dios lo que le interesa es lo que dice Dios y después lo que dice el Mesías y lo que dice el Espíritu Santo. Y si ellos desautorizan a alguien, pues entonces ya no les hacemos caso porque están desautorizados en ese tema en particular. No es en general en todo, ¿va? Sino en el tema particular donde Dios legisla y donde Dios muestra su voluntad. Ahí ya lo que diga cualquier otra persona o lo que haya dicho cualquier otra persona a través de los tiempos queda desautorizado porque Dios es Dios y la otra persona no es nadie, ¿va? Uno es algo por la pura gracia y misericordia de Dios. Sin Él no somos nada. Entonces consideramos que es fundamental que usted advierta este asunto de la institución que no se consolida y vea por sí mismo por qué no se consolidó y cuáles son los problemas que enfrentó en aquel entonces. Porque pretender nosotros quererles quitar el papel protagónico al Mesías Jesús, eso es ridículo. Eso no tiene ningún valor legal, ni jurídico, ni espiritual.
Es una cosa como tonta. Y prueba de eso es que Pablo murió y sus palabras quedaron en el aire, fueron vacías, porque no era palabra del Señor, sino que eran palabras de Él. Y este es un tema recurrente que hemos venido discutiendo en toda la enseñanza de la institución que no se consolidó. ¿Y cuál es ese tema? Que las personas pretenden creer que conocen la voluntad de Dios. Y eso es lo peor que puede decirse. Nadie conoce la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se conoce por lo que Él dice, por lo que Él habla, por lo que Él enseña, por lo que Él legisla, por lo que Él revela. Caso contrario, nadie puede saber la voluntad de Dios. ¿Quién conocerá la mente del Señor? Eso es ridículo. Y cuando hay individuos que pretenden asaltar ese conocimiento para decir, miren, yo conozco la voluntad de Dios, ahí es donde empiezan los problemas serios. Y son problemas que terminan siendo un desastre en la vida de las personas. Por eso la Iglesia de Dios espera que con este aporte usted pueda reflexionar y usted pueda encontrar la voluntad de Dios, que Él se la manifieste y que usted haga caso, porque hay gente que Dios le revela su voluntad y no le haga caso, y no le interesa, y después son los llantos y crujires de dientes. Para la Iglesia de Dios, traer esta enseñanza de la institución que no se consolidó, quinta parte, es de mucha alegría y de mucha felicidad. Esperamos que el esfuerzo que se está haciendo por transmitir a través de la radio pues tenga sus frutos. Nosotros sembramos y regamos, pero el crecimiento y la cosecha la da Dios. Así que es un trabajo compartido. Por lo que la Iglesia de Dios le invita a visitar su página web y pueda usted apreciar la serie de recursos que ponemos a su disposición, así como estudios por correspondencia que usted puede solicitar. Y la dirección electrónica es iglesia-de-dios.teca. Asimismo, ahí puede usted conocer las páginas de Facebook a las que se puede unir. Y también ponemos a disposición suya una dirección de correo electrónico para que nos escriba y nos haga sus comentarios, las preguntas, las interrogantes, las dudas, que puede ser con relación a su fe o con relación a estos estudios. También puede hacer sus comentarios de lo mismo y sus cuestionamientos si los hay, que con todo gusto los vamos a leer y si usted lo prefiere pues también podemos contestarle. De antemano, para la Iglesia de Dios es de mucha alegría y felicidad el poder estar transmitiendo este mensaje. De antemano, muchas gracias.